Gran Casino de Ceuta les ofrece La Voz del Faro. Buenas tardes, aquí estamos de vuelta en este martes, y no miércoles como dije antes, martes 3 de noviembre, aquí siempre en Faro TV y desde COPE Ceuta 898 de su FM. También, como bien saben, recordarles que a través de nuestra página digital, www.elfarodigital.es, y nuestras redes sociales también pueden seguir esta charla que vamos a tener hoy con nuestro nuestro consejero de Presidencia, de Gobernación y de Empleo. Buenos días, señor Jacobo Achuel. Muy buenos días. ¿Qué tal está? Pues bien, razonablemente bien. Antes que nada quería felicitaros. No había tenido ocasión de visitar vuestras nuevas instalaciones. Os deseo y os auguro muchísimo éxito en esta nueva andadura de esta televisión nueva en Ceuta. Nunca están de más los medios de comunicación y cuanto más sean, desde luego, mejor. Os felicito y, repito, os auguro muchos éxitos. Muchísimas gracias. Y buenos días a ti, Rocío. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Estamos listos para comentar, preguntar y que nos cuente el consejero yo creo que sí. las preguntas que siempre... Yo creo que tiene que estar ponéis listo aquí. él, yo estoy Tiene que estar preparada. listo. Tú estás preparada, ¿no? Bueno, pues antes de empezar con cosas estrictamente de ámbito político y de lo que le compete en sus distintas consejerías, ¿qué tal van estos primeros cuatro meses, señor consejero? El consejero independiente del Gobierno. Bueno, sí, efectivamente, independiente. Lo que ocurre es que os voy a dar una primicia, porque además es muy reciente. Desde que entré a formar parte de la lista del Partido Popular, tuvieron a bien pues contar conmigo, y posteriormente, por supuesto, para contar conmigo en labores de gobierno, pues ya tenía decidido que si verdaderamente el equipo del Partido Popular y el propio Partido Popular se encontraban bien conmigo y yo me encontraba bien con ellos, pues solicitaría humildemente que se me aceptase mi afiliación al Partido Popular. Después de estos 4 meses, desde luego, el respeto ha sido absoluto hacia mi persona y muchísimo, casi tan o más importantes que ello, el cariño que he ido recibiendo, no ya de mis compañeros de equipo de gobierno, sino del Partido Popular y del resto de la corporación, ha sido tan grande que he decidido pues solicitar, si tienen a bien, recibirme en sus filas, para lo cual pues ya he solicitado las 2 firmas que son preceptivas y bueno, pues me han firmado concretamente pues el señor Juan Vivas, el presidente del partido, y la señora Yolanda Bel, que también tenía mucho interés en que fuera ella la que me avalara, digamos, ¿no? Por aquello de que, bueno, yo he sido el que la ha sucedido en su tarea de gobierno. Los dos se han mostrado muy cariñosos, muy encantados con la idea, y ahora estoy pendiente pues que los órganos del partido pues me acepten en sus filas. Finalmente, entonces, así se acallan las voces de que se decía que el señor Achuel cómo podía estar en un gobierno de independiente siendo el Partido Popular, digamos, sus superiores, ¿no? Personas independientes los han habido, los hay y los habrán en muchísimos gobiernos a todo lo largo y ancho de nuestro país. Sin ir más lejos, el PSOE metió también en sus filas independientes como candidato al presidente de la Autonomía de Madrid, pues precisamente a un independiente. O sea que eso no debe de extrañarnos tampoco. O sea que si alguien pues se ajusta al perfil que el partido desea para determinada función, tampoco nos debemos rasgar las vestiduras porque sea independiente. Luego ya con el tiempo, pues evidentemente si se está a gusto y hay contento por ambas partes y se cumple con las expectativas por ambas partes, pues lo natural es solicitar la incorporación, por coherencia simplemente. O sea que en 4 meses os habéis conquistado mutuamente, sea usted como consejero y como persona sobre todo, y sea los valores y el grupo que hay en el Partido Popular. Pero dígame una cosa, señor consejero, ¿qué es lo que lleva peor de todo esto? Bueno, en principio a mí me han conquistado. Me han conquistado. Ahora vamos a ver si me aceptan en sus filas, será síntoma de que yo también les he conquistado a ellos. Pero de momento ya tengo que adelantar que a mí me han conquistado. ¿Y qué es lo que peor llevo? Pues al ser portavoz del Gobierno,
Pues probablemente lo que peor lleve sea precisamente no hablar por mí mismo. O sea, ya tengo que tener en cuenta de que mi voz ya no es la voz de Jacob Achuel, ya es la voz de un gobierno. Y como tal, pues tengo que decir lo que el gobierno desea que diga. Sí que es cierto que en la inmensa mayoría de las veces en el gobierno, cuando hay discrepancias, se discuten y cuando se llega a una decisión, la decisión es unánime. Eso sí que es cierto. Es decir, todos a una. Pero eso no quita para que, evidentemente, mi vida era muchísimo más cómoda cuando yo hablaba por mí mismo y no era responsable de la voz de todo un gobierno de una ciudad autónoma. Esto no es que lo lleve peor, es que simplemente he tenido que cambiar el chip, he tenido que acostumbrarme a ello y poco a poco creo que lo he conseguido. Bueno, pues Rocío... Sí, yo quería preguntar al hilo de todo esto, bueno, que si espera recibir las mismas críticas ahora que ha decidido darse de alta en el Partido Popular que recibió cuando se incorporó a la lista del Partido Popular en las elecciones como independiente. Las críticas siempre van a existir, tanto si tomas una decisión como si tomas otra. En política, precisamente, es lo que... bueno, no estoy muy de acuerdo en ello, pero es lo que toca, ¿no? O sea, que te critican si tomas una decisión y si te critican si tomas la contraria. Lo que hay que hacer es ser coherente, marcarse unos objetivos, seguir una línea y no apartarse de ella, salvo por imponderables o porque te convenzan que estás equivocándote. Entonces, si me convences de que me equivoco en algún sentido, en cualquiera de mis decisiones tomadas en política, no tengo ningún problema en rectificar. Pero en esta ocasión, la decisión que he tomado, que ha sido muy meditada, evidentemente, y después de pasar unos cuantos meses en estrecha relación tanto con el Partido Popular como con el equipo de gobierno y el resto de la bancada, tengo que decir que estoy absolutamente convencido de lo que estoy haciendo y que no estoy cometiendo ningún error. Bueno, vamos a pasar ya al ámbito, como decía Isabel, estrictamente de competencia de su consejería. Vamos a comenzar, si quiere, por la Policía Local, por eso de que está próxima la jubilación del superintendente, de Ángel Gómez. Lo hemos venido hablando en alguna comparecencia después del Consejo de Gobierno. Me gustaría saber, bueno, si ya se tiene decidido, si va a continuar en alguna otra responsabilidad cerca del equipo del Gobierno, Ángel Gómez, y si se ha perfilado ya o si se tiene ya nombrado o por lo menos en mente, ¿no?, a la persona que lo va a sustituir al frente de la Policía Local. Sí, vamos a ver, Ángel Gómez pretendíamos no desaprovechar el bagaje que tiene de experiencia en la Policía Local. Es imposible, de todo punto de vista, prorrogarle su vida laboral. Entonces, en este momento, lo que tenemos que hacer es pensar muy bien los movimientos que tenemos que hacer. Desde luego, Ángel Gómez es una persona que está dispuesta, esta mañana me lo ha vuelto a repetir, que contemos con él para cualquier labor que pensemos en la que pueda funcionar. Y bueno, el futuro dirá, y ya, en fin, será una decisión política la de si se cuenta con él para una labor política o si no. Pero en cualquier caso, en este momento está pendiente de su jubilación, que se producirá dentro de 4 o 5 días aproximadamente, el día 9, y bueno, pues le hemos agradecido oficialmente sus desvelos y su buen hacer al frente de la Policía Local, como es perceptivo y además es que es verdad. Y se encuentra bien mental y físicamente, y desaprovechar las ganas que él tiene también de seguir trabajando en algún ámbito del área de gobernación, desaprovechar esta experiencia nos parece un desperdicio. Entonces vamos a intentar a ver si dentro de algún tiempo pues se toma la decisión de contar con él en cualquier puesto del área de gobernación. Por otro lado, estamos pendientes con respecto a la segunda parte de su pregunta, estamos pendientes de la reforma del reglamento de asamblea, de la Policía Local. En este reglamento pues ya irá definido cómo se nombra al jefe de la Policía Local. Esto se va a producir en muy pocos días porque el borrador ya está hecho. Esta mañana precisamente ya nos lo han pasado para que le echemos un vistazo y convoquemos ya a la mesa negociadora y demás y luego pase a pleno. A partir de ahora el jefe de la Policía Local, el superintendente, va a ser un cargo de libre designación. Sí que es cierto de que, bueno, como sabemos desde hace varios meses, que el señor Gómez pues, se jubilaba ante la posibilidad de que no pudiera seguir como superintendente, pues ya tenemos previsto más o menos el perfil de la persona que queremos que ocupe ese puesto. Sí que es cierto que, bueno, que ya sabemos que a nivel de la Policía Local y a nivel de las policías locales de España, pues enseguida se comenta y ya hemos recibido alguna que otra solicitud. Eso sí que es cierto, estas solicitudes están puestas ahí en stand-by, están archivadas y en su momento pues el presidente, que es el que tiene que decidir a quién elige como superintendente, será el que decida quién va a ser el próximo superintendente. Entre tanto, pues la persona de la Policía Local
de mayor graduación después del superintendente y más antigüedad será la que ocupe su plaza temporalmente. ¿Quién es esa persona? Esperamos, es que hay 2 personas que cumplen el perfil, o sea, cumplen estos requisitos, y estamos viendo a ver que los servicios jurídicos nos informen definitivamente si la mayor antigüedad es solamente en el puesto de mando de la policía local o si se considera la antigüedad de toda la policía local. Entonces, hemos elevado consulta y están por contestarnos. O sea que para la próxima semana, una vez que ya se haya jubilado... Desde luego, sí, sí. El día 9 ya se sabe quién es. Ya se sabe quién es, perfecto. Rocío. Bueno, pues seguimos hablando también en ámbito de la policía local, pero de otra manera, porque desde que llegó a la consejería se ha marcado como objetivo, bueno, pues la lucha contra la edificación ilegal, todo lo que tiene que ver en el ámbito de la disciplina urbanística. Incluso se creó un equipo, ¿no?, especialmente destinado a esa batalla, ¿no?, contra la edificación ilegal, y se hablaba también de la elaboración de un mapa, ¿no?, con este tipo de obras irregulares, que de alguna manera ayudara a la policía local a detectarlas más rápidamente o a poder actuar de manera más diligente. ¿Cómo va todo esto? Sí, el mapa está ya hecho. Tenemos en este momento 56, me van a permitir, digamos, la broma, pero es que no lo es así. No es una broma, es físicamente así. En este mapa tenemos 56 chinchetas, que son 56 obras ilegales detectadas en los últimos meses. Esas ya están siendo objeto de seguimiento por parte de los servicios jurídicos de la ciudad, con objeto de que no se pasen los plazos, notificación, en fin, esto lleva un procedimiento legal que hay que cumplir antes de proceder a, primero, paralización, evidentemente, están paralizadas, y segundo, aunque algunas de ellas, aunque estén paralizadas, siguen trabajando, volvemos a reiterar la misma denuncia, pero ya como falta grave, retirada de materiales de construcción y comunicación a la delegación de gobierno si hay trabajadores ilegales. Todo esto lleva su curso. Entonces, en este momento tenemos 56 obras ilegales ya detectadas y perfectamente fichadas, haciendo el seguimiento del procedimiento legal hasta su posible, probable demolición. ¿Y dónde se concentran esas chinchetas del mapa? Estas chinchetas están en la zona de Príncipe Felipe, Arcos Quebrados, toda la zona esta de Príncipe que da Arcos Quebrados, hay una gran concentración de chinchetas, y luego hay algunas también en toda la zona del recinto, de la parte de arriba del recinto, lo que es el barrio de la Salud, en fin, todo esto, y sus aledaños. Ahí es donde se concentra la mayor parte de estas chinchetas, digamos, hablando físicamente, ¿no? Entonces, ¿estás satisfecho, digamos, por cómo ha ido transcurriendo estos primeros meses, ¿no?, de trabajo en el ámbito de disciplina urbanística, que tantos quebraderos de cabeza, ¿no?, suele dar a los equipos de gobierno? Vamos a ver, es que la policía local no para de hacer no solamente el seguimiento de estas obras, porque estas obras la policía las visita de 2 a 3 veces al día. Es decir, la estrategia que se está siguiendo, a la vista de que hay muchas obras ilegales, o había muchas obras ilegales que las denunciabas, pero después seguían actuando, días festivos o de noche, evitando a la policía. Entonces, la estrategia que se sigue es más o menos la que se sigue con los pacientes de un servicio hospitalario. Es decir, el médico tiene que ir a visitar a sus pacientes todos los días y tiene un planning para saber cuáles son sus pacientes y dónde están. Bueno, pues esto es más o menos parecido, si no lo mismo. La policía tiene ya un recorrido diario, esta unidad tiene un recorrido diario en la que van visitando estas obras ilegales de 2 a 3 veces al día, con lo cual evitamos que continúen construyendo y, en caso necesario, también se les retiran los materiales. Pero a pesar de eso, ¿hay algunas obras en las que se sigue trabajando? Sí, hay algunas obras en las que se sigue trabajando y siguen insistiendo. ¿Qué se hace entonces cuando se está persistente, tan insistente por parte de la Administración, pero encuentra caso, ¿no?, que se le hace caso omiso, ¿no? ¿No se puede ir más allá? Pues mire, no, porque no te puedes llevar detenido a los trabajadores que están allí, ni eso no lo puedes hacer. Ellos lo saben muy bien. El problema de los trabajadores, o incluso del promotor o constructor o propietario, es que ellos no saben la que se les viene encima. Es decir, se le están denunciando continuamente y levantando acta ya por desobediencia. Estamos ante un ilícito penal. Probablemente le vengan a algunos multas muy gordas o incluso penas de cárcel. Es decir, cada vez que aparece la policía por una obra que ya está denunciada y va por segunda y por tercera y por cuarta vez y encuentra que se sigue levantando esa obra,
cada vez hace un informe y ese informe lo que hace es agravar la situación del propietario, del constructor que está haciendo esa obra. Es decir, la justicia es lenta. No podemos llevar a la cárcel a nadie por estar construyendo así. Eso es una evidencia. Pero es que las consecuencias que al final seguramente van a terminar en la cárcel más de uno, porque se están pensando que esto es pues como siempre ha sido, ¿no? Es decir, bueno, mira, aquí no pasa nada. No, sí va a pasar. Lo que pasa es que la justicia es lenta, pero cuando definitivamente actúa con todas las armas que tiene en su poder. Entonces, las multas serán muy grandes, la demolición de la construcción, cuanto más construida esté, más le va a costar, porque tendremos que hacerlo del ayuntamiento, con lo cual se van a ver obligados a pagar una multa y si no tienen para pagarla se les van a ver embargados sus bienes, incluso la propiedad del solar donde están construyendo se les verá embargado y además podrán terminar por lo menos con una sentencia de cárcel, que luego, en fin, si es de menos de 2 años y tal, ya no lo harán, pero tienen una sentencia. Es decir, esto no es ninguna broma, esto es así. Todas las construcciones que están detectadas y continúan van a tener un final y el final va a ser la demolición. Bueno, si te parece, Rocío, vamos a seguir hablando de policía, vamos a hablar de la Brigada Ecológica. Cuéntenos, ¿cómo va? Pues ha empezado, sí. Porque lo que sí se sabe es que ya ha habido multas y que bueno, pero todavía se ven... Sí, esto es bastante más lento porque es más difícil de pillar al que tira una basura en una hora que no es la autorizada o el que no limpia. Sí que es cierto que tenemos más de 30 denuncias por basuras fuera de hora y aproximadamente entre 25 y 30 caquitas de perro no recogidas. Sí que es cierto que es más lento, pero yo haría un llamamiento a la población. Tarde o temprano, al que lo haga, desde luego le van a pillar, porque la policía tiene instrucciones de perseverar en esto. Entonces, tengamos en cuenta que una primera vez son 150 euros de multa, una segunda vez son 450 euros de multa. En fin, yo me pensaría muy mucho seguir ensuciando las calles de esta forma o tirando las basuras a deshora, porque las multas son gordas y el ayuntamiento al final va a cobrar. Entonces, yo suplico, de verdad, suplico la colaboración de la gente, no cuesta ningún trabajo. Yo tengo perrito y recojo, por supuesto, sus caquitas, no cuesta ningún trabajo, y las basuras se tienen que tirar a partir de las 8 de la tarde. Tampoco cuesta ningún trabajo. Entonces, yo suplicaría a la población que hiciera caso de las ordenanzas municipales en este aspecto, porque estamos firmemente decididos a terminar con esto. ¿Y se está yendo de paisano? Que era una de las... Está yendo de paisano, ¿no? Sí. Bueno. ¿Pero funcionan como la patrulla ecológica tal y como la presentaron en el mes de agosto? No está funcionando. No, está funcionando como un grupo que va de paisano y que se identifica como policía, evidentemente, cuando te ven a hacer algún atentado contra la disciplina urbanística, concretamente en el tema de la limpieza. Pero esa patrulla ecológica que le preguntaba antes Isabela, esa que se presentó, ese vehículo que realmente vamos viendo que está en la calle, ¿no? ¿Pero está funcionando como tal? Sí, está funcionando. Está funcionando como tal. Lo que ocurre es que también las necesidades de la policía local son varias. Es decir, tenemos muchas necesidades no esperadas, como por ejemplo la vigilancia de Loma Colmenar y demás, que se está demorando en el tiempo. Entonces, toda la policía local está colaborando en todo lo que se le necesita. Y esto sí que me gustaría hacer hincapié porque es muy de agradecer. Es decir, la policía local, lejos de ser compartimentos estancos, están todos dispuestos a colaborar en lo que se les pide. Entonces, cuando a la patrulla ecológica se les pide que vigilen también los vertederos ilegales, por ejemplo, que es una de sus funciones, pero que también si observan que alguien tira una basura o no recoge una caquita de un perro o ve una construcción ilegal, que inmediatamente den parte para que la unidad correspondiente vaya y se persone. Es decir, está toda la policía colaborando en absolutamente todo, lo cual, desde luego, yo quiero en este momento agradecerle muy sinceramente. Rocío, ¿te parece que ahora le hagamos algunas preguntas como portavoz? Porque aquí hay que estancar. Sí, pero antes de empezar como portavoz, a mí me gustaría también aclarar otro ámbito en el ámbito de la policía local, precisamente porque teníamos hace muy poco aquí a la consejera y compañera de Jacoba Chuel en el equipo de gobierno, Adela Nieto. Entre las dos consejerías, bueno, pues tienen también un polémico, ¿no? Una polémica en torno a la vigilancia policial del Centro de la Esperanza. Cuando vino aquí la consejera de Sanidad decía, bueno, pues que se estaba quizá dando
dándole una segunda vuelta, ¿no?, a esa decisión inicial de retirar la vigilancia policial de La Esperanza, atendiendo también un poco, bueno, pues a esa preocupación latente en torno, sobre todo por parte de los trabajadores. Yo no sé al final cómo habrá quedado, si se ha conseguido finalmente reunirse con la plantilla de los trabajadores de La Esperanza, si a fecha de hoy creo que se mantiene esa vigilancia policial allí, si se va a mantener. No sé si algo más concreto nos puede avanzar. O sea, hasta tomar la decisión, desde luego la situación sigue tal como está y a fecha de hoy sigue estando la policía local ahí. Es decir, en ningún momento la institución o el edificio se va a ver afectado por falta de vigilancia. Eso de momento. Sí que es cierto que yo me comprometí hace 2 semanas que la semana siguiente, y ya está la tercera, iba a girar visita con la consejera de Sanidad para enterarme sobre el terreno de cuál era la situación, que efectivamente si era necesario tener a los 5 policías locales allí vigilando. Tengo que reconocer que todavía no he podido ir y es culpa mía, es decir, la consejera ya me ha insistido, oye, cuando tú quieras, pero sí que es cierto que las horas del día son limitadas y que continuamente me están surgiendo cosas que requieren mi atención y no es que esto no me la requiera, pero es que esto sigue con sus 5 policías, es decir, no pasa nada si yo no voy a visitarlos de momento y probablemente vuelvo a insistir en que intentaré esta semana y probablemente pues tampoco pueda ir a la siguiente. Lo que sí es cierto es que la visita a esa institución se va a hacer. Y una vez que pueda hablar con los trabajadores de allí, que pueda ver sobre el terreno cuál es la situación y en qué condiciones de seguridad están, entonces cuando se tomará la decisión, que será una decisión desde luego consensuada, con los trabajadores, con los sindicatos y con todo el que tenga que participar en ello, en ver si se retira la policía de allí o no se retira. Es decir, en este momento la decisión no está tomada. Y no está tomada únicamente por mi culpa, es decir, porque yo no he ido a visitar la institución. Simplemente eso. Bueno, pues ahora sí. Te zanja bien esta respuesta, sí, ¿no? por Perfecto. Pues vamos a pasar a otro de sus departamentos, que es el de la portavocía del Gobierno. La primera pregunta que le quiero hacer y es de carácter cultural. Hemos hablado con Álvaro Siza, ¿nos da permiso para poder modificar la Plaza del Rebellín? No tiene que dar permiso el señor Álvaro Siza. Sí que es cierto que en ese momento a mí se me había comentado que cualquier actuación que se hiciera en esa edificación había que pedirle permiso al arquitecto porque es preceptivo y además tiene que ser así, pero parece ser que los servicios jurídicos han dicho que no se va a remodelar la plaza del Nelson Mandela, sino que lo que se va a hacer es equipar la plaza de Nelson Mandela. Entonces, para una equipación no es necesario pedirle permiso al arquitecto. Pero en un principio se decía que cualquier mobiliario, o así se dijo cuando se inauguró esta plaza, había que tener el consentimiento del arquitecto. Pues parece ser que no, que para equipar la plaza Nelson Mandela no es necesario, como para equipar ninguna de las plazas de la ciudad, no es necesario solicitar el permiso del arquitecto. ¿Y de qué hablamos de equipación? Equipación es darle una nueva vida a esa plaza, es decir, se van a poner unas pérgolas para proteger del sol. Se va a intentar que se instalen allí pues hostelería, bares, cafeterías, siempre con un marcado sentido estético de modernidad y adecuado a la plaza. Es decir, se va a poner en valor esa plaza porque se ha convertido en una plaza que por el hecho de estar acotada prácticamente por varios edificios, pues había gente que iba allí, en fin, hacía botellones, pintaba las paredes y todo esto. Entonces, todo esto se corrige en cuanto a la plaza le des vida. Cuando ya tengas cafeterías, tenga tiendas, tenga lugares para sentarte con sombra y demás, ya no procede que hayan bicicletas por ahí rodando y demás. En cualquier caso, mientras tanto, sí que sigue estando personal de vigilancia en la plaza Nelson Mandela. Por eso se ha podido observar que ya las incidencias pues, prácticamente son nulas. ¿Y tiempo? ¿Estamos hablando de algún tiempo? ¿Nos puede barajar el No, porque consejero? es que los arquitectos, con todo mi respeto por su grandísima labor y el trabajo que hacen, los arquitectos son muy suyos. Es decir, no les puedes presionar. Hay un arquitecto del ayuntamiento que está encargado precisamente de hacer esto. Que tiene además muy buen gusto para los espacios abiertos, ya demostrado, ¿no? Entonces hay que dejarlo tranquilo, es decir, él está trabajando, él no para de trabajar en esto, pero él está trabajando y decir, no me presionéis, dejarme que yo estoy absolutamente seguro que el resultado final va a ser magnífico,
pero no me atrevería a decir si es dentro de un mes o dentro de 2 meses. Lo que sí va a presentar es un proyecto. Pero discúlpeme, el arquitecto trabaja perfecto, pero desde que el arquitecto trabaja, da ese proyecto, después esto se ponga en marcha, Claro. ¿cuánto tiempo pasa? Después a la licitación, claro, es que la administración es así de lenta. O sea, la licitación, en fin, los lugares de ocio de esa plaza, luego si hay que construir algo de bancos o de lo que sea, pues también tiene que ser la licitación. Es decir, la administración es muy lenta precisamente para proteger la transparencia de cualquiera de sus actuaciones. Entonces, hombre, a mí me gustaría que antes de la primavera ya viéramos una plaza Nelson Mandela definitiva. Me gustaría que fuera antes de la primavera. ¿Y es verdad lo que se dice, que el Gobierno se ha puesto en marcha después de tantas quejas y de que los medios de comunicación, primero de todo esta casa, haya dado un poco de mano fuerte al asunto del degrado de la plaza Nelson Mandela? ¿O ya era una cosa que tenían en mente? No, el Gobierno ya era una cosa que tenía en mente, pero sí que es cierto que cualquiera, no solamente medios de comunicación, cualquiera que eleve una queja, incluso en las redes sociales, y que veamos que es fundada, ¿por qué se hace todo esto tan rápido? Porque previamente ya sí que se tenía la intención de hacer algo allí. Es decir, era evidente que esa plaza, con esos edificios, no estaba puesta en valor. Se había convertido, en el mejor de los casos, en la nada. Es decir, no había nada en la plaza Nelson Mandela y tenía que haber algo. Evidentemente, los medios de comunicación ayudáis muchísimo, claro que sí. Nosotros leemos los periódicos y vamos por la calle y escuchamos a la gente de la calle. Personalmente, yo soy de los que sigo paseando por la calle y pretendo seguir haciéndolo continuamente. Sigo paseando y escuchando. Y me para mucha gente y sigo escuchando y me sigo parando. Y las quejas, que evidentemente son más urgentes, se ponen en marcha inmediatamente. Y la ciudadanía es muy sensible para la calidad de vida. Y la Plaza Nelson Mandela es uno de los lugares donde la ciudadanía decía, aquí no lo estáis haciendo bien. Nosotros inmediatamente corregimos. No se tiene que pedir permiso, pero ¿se le va a comunicar ese cambio o ese tipo de actuación que se va a seguir así? Desconozco no sé si es obligatorio o simplemente es un tema de pura cortesía. Si es un tema obligatorio, evidentemente se le comunicará, y si es de pura cortesía, pues seguramente también. Pero, en cualquier caso, lo que sí puedo afirmar es que no hay que pedirle permiso. Bueno, también me gustaría preguntarle, como portavoz, como dice la compañera, bueno, pues que también a consecuencia de todo este último mes de octubre que hemos tenido bastante movido, ¿no? Con el incendio, sobre todo del Monte de la Tortuga, se dijo también después de un consejo de gobierno, bueno, pues que se estaba de alguna manera repensando, ¿no? La ordenanza municipal que regula todo lo que es el buen uso o el disfrute de las zonas verdes, de la zona de monte, que se iba por lo menos a sugerir, ¿no? Limitar esas prácticas de tiro a determinadas épocas del año. No sé si se ha avanzado algo más en esa cuestión. Es usted muy generosa. O sea, decir que el último mes ha sido bastante movido. Rocío, en la hora número 24 de mi toma de posesión tuve que enfrentarme a la primera rueda de prensa por la crisis de Loma Colmenar. Bueno, eso también vamos a hablar ahora. No habían pasado 24 horas. Y a eso le añadimos después el problema de los caballos, el problema de la limpieza, el problema del incendio, últimamente ya el problema, evidentemente, de la mochila, bueno, que ahí sí que estaba previsto, digamos. Pero eso ha sido una incidencia meteorológica no achacable al gobierno, ¿no? Pero los 100 primeros días que a mí me habían dicho, bueno, no te preocupes que en 100 días de cortesía siempre se le da a todos los gobiernos para que vayan tomando tierra, ¿no? Bueno, esto ha sido un aterrizaje forzoso y además con el viento en contra, desde el minuto número 1. Pero bueno, por eso digo que movido el último mes no, o sea, movido desde el primer minuto. Pero no me quejo, o sea, es decir, esto es lo que tocaba y hay que enfrentarlo. En cuanto a lo de las prácticas de tiro, sí, sé que la Comandancia General ha tomado muy buena nota de lo que ha ocurrido y, por supuesto, está dispuesta a colaborar y a evitar que puedan volver a suceder hechos como este. Sí que es cierto que ellos que no tienen ni siquiera que pedir permiso para hacer prácticas de tiro, porque es la zona donde ellos donde hacen prácticas de tiro y donde, además, así se contempla en la ley. Pero yo estoy absolutamente seguro de que la Comandancia General pondrá todo lo que esté en su mano para evitar que se vuelva a producir algo parecido. ¿Pero se le va a restringir por parte del Ayuntamiento de alguna manera? ¿Se le va a ordenar? Es que el Ayuntamiento ni puede restringirle ni puede ordenarle que no haga. Lo único pero que te lo comentó en una comparecencia. Probablemente lo que puede hacer es sugerirle
seguramente. Pero yo estoy completamente seguro de que el estamento militar no va a necesitar que ya le sugiramos nada. Pero lo comentó en una comparecencia. Sí. En una comparecencia dijo, se va a modificar, se está estudiando modificar Claro. la ordenanza pues para restringir de alguna manera. Es que las ordenanzas para restringir prácticas de tiro no existen. Es decir, ordenanza es para otras cosas. Las prácticas de tiro, los militares tienen el lugar donde las pueden hacer y las hacen allí. Lo que sí se le puede, a lo mejor si se ve o se llega a la conclusión de que los medios de prevención, me refiero a un camión de bomberos, sean necesarios, pues llegaremos a un acuerdo y se les facilitará o se les dotará de esos medios. Pero restringir las prácticas de tiro a los militares sería limitar la esencia de los militares. Los militares tienen que hacer prácticas de tiro. Por supuesto que se les puede sugerir que en determinadas épocas del año... Lo repito, son cosas que dijo en una rueda de prensa. Sí, claro. Pero siempre, o sea, en una rueda de prensa inmediatamente después de un incendio, cuando prácticamente todavía no está ni siquiera terminado de apagar los últimos... Entonces, dices lo que normalmente es de sentido común. Pero es que cuando yo lo digo, los militares, cuando yo dije que los militares iban a corregir y a reparar el daño causado, que era además lo que a mí me parecía de sentido común, ellos ya se habían puesto en contacto con Madrid y habían empezado sus informes técnicos para ver cuándo se puede repoblar esto. Es decir, ellos van por delante, porque ellos tienen previsto todo esto. Bueno, cambiamos de asuntos, pero siempre como portavoz, coméntenos sobre el Olma Colmenar. ¿Se sabe si antes de que acabe el final de año se podrá hacer el sorteo? Y una segunda pregunta, ¿la vigilancia cómo va? ¿Se está reforzando la cosa como...? Sí, ya quisiéramos nosotros que antes de final de año, eso son las previsiones, y poner antes de final de año es poner una fecha como simbólica, ¿no? Es decir, antes de final de año. Ojalá pudiera ser antes de final de noviembre, pero no olvidemos que en este momento la juez ha decretado el secreto del sumario. A partir de ese momento ya nadie puede hacer ningún movimiento. Sí que hay que aclarar que la juez no prohibió el sorteo, en ningún momento. Esto fue una decisión unilateral por parte del Gobierno para evitar que después que se pudieran producir hechos consumados y dar la impresión de que queríamos complicar todavía la situación. Nosotros lo que queremos es que la justicia se pronuncie. Y una vez que se pronuncie la justicia, nosotros seremos absolutamente respetuosos con ella. Estamos convencidos de que la justicia, cuando termine con sus investigaciones, que deben estar siendo importantes, porque para ello, por eso han decretado el secreto del sumario, inmediatamente van a levantar el secreto del sumario y van a decir, sigan ustedes con su proyecto de sorteo de las viviendas. Que pueda ser antes de final de año, ojalá pudiera ser antes de final de año o incluso antes de noviembre, pero es que depende de la juez. Depende de la juez cuando ella decida levantar el secreto del sumario y emitir una sentencia. En ese momento nosotros inmediatamente procederemos al sorteo. Bueno, de hecho, esperamos que sea muy pronto, porque además está en manos de la Audiencia Provincial, que la Audiencia Provincial parece ser que se ha comprometido a que, visto la necesidad social y la alarma social que ha creado esta situación, se lo está tomando con muchísimo interés y además también con el mismo interés en emitir su veredicto cuanto antes. Y por lo que respecta a la segunda pregunta, a lo que es la vigilancia en el interior del Olma Colmenar, de la VPO. Sí, esto se le está requiriendo un sobreesfuerzo a la policía local. La vigilancia sigue siendo la misma que el primer día y va a seguir siendo así hasta que termine. Sí que es cierto que a los policías que voluntariamente están prestando esta vigilancia se les está compensando la mitad en horas libres, en días libres, y la mitad en horas extras. Es un acuerdo al que llegamos con los sindicatos, favorable para ambas partes. Al ayuntamiento, a la ciudad, le supone un gasto no excesivo, siempre es importante, pero no es excesivo, teniendo en cuenta el valor de lo que están protegiendo, y a la policía local, pues a los voluntarios de la policía local, que son concretamente 14 los que se han prestado voluntarios, pues les viene bien tener días libres o incluso pues tener algunas horas, emolumentos en concepto de horas extras. ¿Siguen temiendo que se vayan a ocupar esa vivienda, que en un momento dado pudiera haber alguien, ¿no?, pues que se le pasara por la cabeza pegarle una patada a la puerta y meterse dentro de una vivienda? ¿Lo siguen temiendo como lo temían hace a lo mejor un mes y medio? Si no lo temiéramos, no estaría la policía allí. Evidentemente no es un temor, es simplemente evitar la ocasión.
Además, evitar la ocasión no solamente de que puedan pegar una patada en la puerta y meterse dentro, que evidentemente, en fin, delincuentes puede haber en cualquier orden de la vida, en cualquier momento. Es que eso supondría no solamente un dolor de cabeza para el ayuntamiento, sino también un dolor de cabeza para el que lo haga, porque no olvidemos que eso es una propiedad municipal, es una propiedad pública, el titular de la propiedad es la Ciudad Autónoma de Ceuta y cualquiera que pretenda violentar una propiedad pública, en fin, el sistema tiene recursos como para que se le aplique, pues, que caiga sobre él todo el peso de la ley. Entonces vamos a intentar evitar complicaciones, pero también vamos a intentar evitar que alguien por desconocimiento pueda cometer algún acto del que después pues se tenga que arrepentir. Pero cuando ustedes han reforzado de esa manera esa vigilancia en Loma Colmenar, ¿es porque tenían indicio o porque le había llegado algún tipo de rumor, ¿no? De que se podía hacer, ¿no? No, rumor no. Simplemente nuestra obligación es prever. ¿O es una prevención? Es una prevención. Nuestra obligación siempre es prever, es decir, habrán cosas que se nos puedan escapar, ¿eh? No somos infalibles, pero todo lo que para eso somos el equipo de gobierno, para eso estamos ahí, para pensar y tratar de solucionar los problemas antes de que ocurran, y con todo y con eso a veces ocurren. No tenemos capacidad de previsión de absolutamente todo, pero ha sido una medida absolutamente preventiva. Sí que es cierto que alguien dijo, oye, cuidadito porque a lo mejor a alguno que se crea con derechos le pega una patada a la puerta y tal. Bueno, pues entonces vamos a tomar medidas para evitarlo. Y una cosa que no sé si puede contestarnos. En el momento que desde la justicia se le da paso a la celebración del sorteo, ¿cuánto tiempo puede pasar? Porque ustedes ya tenían programado para un día y lo anularon. ¿Cuántos días puede pasar desde ese momento a que se celebre el sorteo? Está todo preparado, como está adjudicado la empresa que se va a hacer cargo del sorteo, los bombos y todo esto, está todo perfectamente preparado y ya no esto tiene que salir a licitación, ya salió adjudicación, ya salió el interventor, ya actuó, es decir, está todo preparado. En cuanto la audiencia provincial levante el secreto sumario y emita ya una sentencia, nosotros inmediatamente le comunicaremos a la audiencia provincial, evidentemente, nuestra intención de celebrar el sorteo. Lo mismo que hicimos con la juez. Si en un plazo corto de tiempo no hay ninguna objeción, celebrarlo, pues días, o sea, nada, prácticamente nada. Bueno, otra cuestión, digamos, también un poco más de preocupación ciudadana, sobre todo de gente de cierta edad, ¿no? Que aprovecha, bueno, ahora ya cada vez son días peores, ¿no? Que estamos acercándonos al invierno, pero yo me acuerdo que se comentó este verano que había quejas, ¿no? Por parte de, sobre todo, de abuelos que utilizaban los bancos de la Marina pues, para sentarse. Se les dijo que se le iban a poner respaldo, que al final, ¿qué pasó con aquello? Sí, efectivamente. ¿Se le va a poner respaldo? Sí, se tiene que poner respaldo, porque es que si no, son inútiles para una gran parte de la población, como son las personas de mayor edad. Se tiene que poner respaldo, lo que pasa es que el diseño de los bancos permiten pocas modificaciones, pero ya se está trabajando en ello para no distorsionar la estética del paseo, que ha quedado francamente bonito. Es decir, los bancos son muy bonitos, pero esos bancos son inútiles para esta parte de la población. ¿Se van a sustituir por otros o se van a complementar con otros? Se tomará la decisión que menos gravosa sea, o bien sustituirlos por otros o modificarlos de alguna forma. Pero eso el diseñador de los bancos es el que tiene que decir qué alternativa es la que él contempla. Sí que es cierto de que, bueno, yo ya he dicho que paseo mucho y también por la Marina, los bancos son muy bonitos, las personas que no son de edad, no necesitan respaldo, pues no son incómodos especialmente, es decir, están bien y bien situados, pero sí que es cierto que las personas de edad requieren un respaldo, porque además todas se están sentando en la parte del Paseo de la Marina que tiene la vegetación, que tiene unos bancos cuyo trasero es precisamente toda la parte de maceteros que hay, ¿no? Entonces se ve perfectamente que las personas de edad que requieren un respaldo se sientan allí, no se sientan en los otros. Bien, nuestra labor es intentar solucionar ese problema lo antes posible. Rocío, si te parece, vamos con su última consejería, que es la de empleo, ¿no? Sí. La pregunta que... Yo antes de entrar en empleo me gustaría también una última cuestión como portavoz, que es en relación a las obras, la paralización de las obras que estuvimos visitando hace menos de 10 días, ¿no? En la antigua Facultad de Humanidades hay ciertos jaleos con la empresa constructora que dice que no se están abonando las certificaciones a tiempo. No sé si se ha avanzado algo más porque de hecho las obras están paralizadas. Yo ya dije en una rueda de prensa que me parecía que la paralización de las obras podía traer consecuencias que, en fin, que yo no creo que igual el constructor no las ha pensado. Vamos a ver, no hay problemas de liquidez. Es decir,
las obras tienen un dinero consignado y ese dinero está pendiente de la ejecución de la obra. Tampoco hay demora indebida en el pago de esas obras, puesto que no han pasado ni con mucho los 60 días preceptivos. Lo único que hay es que el interventor, que es el que tiene que firmar la transferencia, la orden de pago, el que tiene que poner el dinero, digamos, físicamente, proceda a la firma. Eso no está en manos ni de los políticos, ni de, bueno, por supuesto de los consejeros, ni del presidente, ni de ningún funcionario que no sea la intervención, que es la última que tiene que firmar. Entonces, tiene que llevar una trayectoria. Cualquier pago en el ayuntamiento lleva una trayectoria y se tienen que cumplir todos los pasos de la trayectoria. ¿Y qué objeciones puede poner la intervención? El interventor no. La intervención no ha puesto ninguna objeción, absolutamente no. No ha dicho no, está en plazo. Por tanto, el interventor, cuando considere oportuno, firmará ese mandamiento de pago y en cuanto se firme el mandamiento de pago, pues se le abonará inmediatamente. Si decides paralizar la obra sin razón que lo justifique, pues igual te enfrentas a una demora indebida o a penalizaciones. Yo, en fin, cada uno es dueño de sus decisiones, pero antes de tomar una decisión de ese calibre, de una paralización de una obra pública, se debe estar muy seguro de las razones por las que se paraliza. Señor consejero, nos quedan pocos minutos para terminar su primera visita aquí a los estudios de Faro TV y, como te decía, Rocío, si te parece, vamos a su última consejería y es a la de Consejería de Empleo. Hemos tenido datos de hoy que en Ceuta ha bajado el paro en 500 personas. Obviamente lo achacamos a los planes de empleo. Ahora están ustedes, en este periodo, están poniendo sobre la mesa cuánto en el 2016 se va a destinar a políticas de empleo activo. ¿Nos puede adelantar algo? Sí. Sí y no. Sí y no. Vamos por el sí y después el no. No, vamos a ver. Tenemos información sobre cuánto se va a destinar por parte del Gobierno central a los planes de empleo. Pero solo información, porque no olvidemos que los presupuestos generales del Estado todavía no están aprobados. Entonces, dependemos de ello. Sí que es cierto que se nos había adelantado que este año han sido 1.200.000 euros y que parece ser que no va a haber ningún inconveniente en aumentarlo un 10%. Es decir, andaríamos en el 1.320.000 euros. Pero sin poder poner una cifra exacta al día de hoy, porque no tenemos la certeza. Lo que sí es cierto es que los planes de empleo, con ser una necesidad, se ha convertido en una necesidad de esta ciudad, sí que vamos a intentar ir poco a poco corrigiéndolos y que sirvan verdaderamente como política activa de empleo. Es decir, no simplemente que se convierta en un salario en el que una serie de familias pues tienen un alivio durante unos meses y luego hasta que le toque otra vez ya no vuelven a tener ese alivio, que es importante, pero que no es el fin de los planes de empleo. Entonces vamos a intentar cambiar la normativa para que además de esto también sirva para dar algún tipo de formación para que esas personas que entran en los planes de empleo puedan tener oportunidades en el mercado laboral. Y no solamente eso, sino que después de esa formación en determinado programa de plan de empleo puedan ser incluso beneficiarios de próximos planes de empleo ya con programas definidos en esa formación. Es decir, que si tú te has preocupado de utilizar un plan de empleo no solo para recibir un salario, sino para aprender, para formarte, que en próximos planes de empleo ese esfuerzo se te ponga en valor y te sirvan para tener también más posibilidades de entrar en un nuevo plan de empleo. Creemos que esta es la mejor medida que podemos utilizar en este momento para cambiar un poco la dinámica de los planes de empleo, por supuesto conservando lo que ha sido una realidad hasta este momento, que ha sido un salario y un alivio para muchísimos cientos de familias y a veces hasta miles. Pues, señor consejero de Presidencia, de Gobernación y de Empleo, Jacobo Achuel, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. El tiempo se nos ha acabado y no tenemos para más, aunque Rocío imagino que le quedará alguna pregunta en tintero para una próxima vez, ¿no? Exacto, fuera de micrófono. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y ya sabéis dónde estamos. Un placer. Gracias. Señores, se nos ha ido el tiempo charlando aquí con el consejero. Un día más, desde Faro TV, le agradecemos que hayan estado allí, que nos hayan seguido y ya saben que el martes que viene tendremos otra entrevista con otro político de nuestra ciudad. Muchísimas gracias y que tengan un buen resto del día. Buenas tardes. Adiós.
Gran Casino de Ceuta les ha ofrecido La Voz del Faro.